es una sentencia que tuvo lugar ayer, en realidad en el marco de un juicio abreviado, por una causa de una denuncia de abuso sexual. En realidad fueron dos denuncias que se hicieron el mismo día, en fines de junio del año pasado. ¿Por qué dos denuncias? Porque son dos personas vinculadas que tomaron la decisión el mismo día de hacer la denuncia. Uno de los hechos había ocurrido en esos días y el otro ya había ocurrido hace un tiempo. Pero ese día se toma la decisión y a partir de ahí, bueno, comienza la investigación con los testimonios, las evaluaciones psicológicas de las víctimas y otro tipo de elementos de prueba que, bueno, llegaron digamos, al punto de formular una imputación contra esta persona que fue finalmente condenado. ¿Esta persona también se le hace un estudio psicológico? No, en el caso de que lo solicite la defensa se hace, y si no, en todo caso, el código obliga para determinados casos de determinada pena una evaluación digamos, del estado de salud mental, más que nada para corroborar si es una persona que está en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos o que se puede ser condenado, pero en este caso no había ningún problema. ¿Qué se tiene en cuenta además de la denuncia cuando se comienza con el caso? Y sobre todo el testimonio de las víctimas. En el caso de que son mayores de edad, se las entrevista o a través del equipo técnico también, que aporta además una mirada desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, sobre todo apuntando a las consecuencias que tienen en las víctimas esos casos, esos hechos, que son fundamentales a la hora de demostrar sobre todo la credibilidad de los dichos y las consecuencias psicológicas que tuvo, los indicadores, digamos, distintos indicadores que tienen hechos de estas características, ¿no? Sobre todo. Y bueno, en el caso de menores, la evaluación en cámara Gesell, que es un testimonio del niño o la niña en cámara Gesell, también son importantes, además de otras cuestiones como puede ser testigos. Bueno, son distintos elementos que se van sumando y bueno, y en este caso finalmente se llega a un acuerdo de juicio abreviado donde el propio imputado reconoce haber cometido los hechos y acepta la pena. Al ser menor, las personas, las víctimas, el acusado, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sigue esperando no privado de su libertad? No, eso no. Acá había una víctima, tenía 19, la otra 17, había una que era menor. El tema de si permanece en libertad o no, o sea, depende de cada caso concreto. La regla, y esto es importante, es una buena pregunta porque es algo que todo el tiempo se habla o se comenta. Hay una cuestión que es la regla de que cualquier imputado de cualquier delito permanezca en libertad hasta el juicio y hasta que sea declarado culpable. Esa es la regla. Las excepciones a esa regla es que existan indicios a través de la investigación, indicios de que esta persona pueda llegar a entorpecer la investigación o a fugarse. Esas son cuestiones que sí se tienen en cuenta a los fines de pedir no solamente la prisión preventiva, pueden ser otras medidas de coerción también que aseguren que la persona va a estar sujeta al proceso, ¿no? En esos casos sí se puede, de hecho tenemos muchas personas que están a la espera de un juicio detenidas y otras que no, porque depende en cada caso concreto si se verifican esas circunstancias o no. ¿Este caso en particular estaba agravado por algún vínculo? Sí, en el caso de una, sí, una relación no filial, pero sí de un cierto parentesco. ¿Cuál es el parámetro para la condena de las personas? ¿Hay una especie de, digamos, tabla, por decirlo de alguna manera, que de acuerdo al delito se le da la cantidad de años? ¿Eso lo evalúa usted? ¿Cómo fue? No, cada delito tiene una escala penal, un mínimo y un máximo, salvo la perpetua, que es la única pena que no es divisible.
Y dentro de ese marco del mínimo y del máximo se tienen en cuenta distintas circunstancias, ya sea para agravar agravantes o atenuantes. Agravantes pueden ser la existencia de antecedentes penales o las consecuencias que tuvo el hecho en las víctimas, la cantidad de hechos, el número de hechos, si fue, digamos, todas esas características. Es la parte más, seguramente más difícil de la ciencia penal, es establecer cuál es la pena justa en cada caso. Sobre todo cuando es un juez quien tiene que imponerla. En este caso, como es un juicio abreviado, es una pena que se pacta, digamos, entre las partes, teniendo en cuenta que la persona renuncia a ir a un juicio, que eso significa un gesto, digamos, hacia el proceso mismo. La pena que se le impone es una pena que se llega, digamos, que se acuerda. No siempre es una pena menor a la que le podría corresponder en un juicio, como muchas veces se piensa, porque a veces en un juicio uno se encuentra con condenas que por ahí no son las esperadas y que en un juicio abreviado, por lo menos nosotros creo que hemos llegado a buenos acuerdos, y en este caso es una pena que es justa, se ajusta a las características de los hechos. Y según las pruebas y las pericias, ¿esto sería como una situación de un hecho aislado lo que cometió esta persona? Sí, fueron dos hechos aislados. ¿No hay una patología de una persona que lo vuelva a reiterar con otras víctimas? Él tenía una pena condicional anterior que se revocó justamente por esta nueva sentencia. Pero se me fue la pregunta que me hiciste. Claro, sí, al ser un hecho aislado no puede volver a incurrir en el mismo delito de abuso. Sobre eso hay mucho escrito y no se puede saber. Lo que sí es importante por ahí remarcar es que en esta clase de delitos, como en otros también graves, la pena se cumple de manera íntegra, porque muchas veces... No lo puede apelar, no la pueden reducir. No, apelar ya no, porque la sentencia ya queda firme. Es una de las ventajas del juicio abreviado, es que la sentencia ya queda firme el mismo día y no hay posibilidad de recurrir. Pero lo que no tiene es posibilidades de salidas anticipadas, es decir, muchas veces la gente saca la cuenta y dice, le dieron 10 años, pero sí, a los 6, a los 7 ya va a salir, y eso ya no es así. Desde hace un tiempo que se ha reformado el código, hay una serie de delitos, incluidos estos, que tienen que ver contra la integridad sexual, donde la pena se cumple íntegra, sin ningún tipo de beneficio. Una vez que está la sentencia, ¿la persona ya tiene su traslado? Sí, de hecho de aquí se van trasladados a jefatura y de ahí a una unidad penal. ¿A qué unidad penal se fue, se sabe? Desconozco, porque eso lo establece el servicio penitenciario de acuerdo al cupo que hay en las unidades penales, que hoy por hoy están bastante colapsadas en cuanto al número de internos.